Nacional de, Día Internacional del Recluso. eh, y bueno, un día para recordar muchas cosas, todo el legado de Mandela, no solamente lo que es su vida como recluso durante 27 años, sino también otra serie de pensamientos y un activista de la paz principalmente. No obstante, las reglas Mandela vienen a ser la modificación o la modernización a la nueva ciencia penitenciaria de lo que eran las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos del año 1955. Y estas reglas Mandela son modificadas o reformadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal junto con un grupo de expertos para el año 2015. Y quisieron homenajear a Nelson Mandela colocando esta reforma que de verdad que cambia todo lo que es el paradigma, convirtiendo ya al recluso en un sujeto de derecho y donde estas reglas Mandela es un catálogo, es un rol de derechos que deben tener las personas mientras están cumpliendo pena. Muy importante que es que las reglas son específicamente para las personas que ya están sentenciadas, las personas que ya están cumpliendo pena y cuya finalidad de la pena es que la reinserción social como un elemento positivo para su entorno. No obstante, sí hay ciertas reglas que se, que se aplican a las personas procesadas. Pero si vamos a ver lo que es realmente lo que debería ser en un centro penitenciario, que deben estar allí única y exclusivamente las personas que tienen una sentencia definitivamente firme de privación de libertad y por tanto deben cumplir todo lo que es el programa para la reinserción a la sociedad. Ya no hablamos de rehabilitación porque es que los presos no se rehabilitan. Lo que se hace es una reinserción. Entonces, estas reglas traen cambio de paradigma a nivel de lenguaje y a nivel de que ya las personas son sujetos las personas privadas de libertad son sujetos de derecho en virtud que lo único que pierde una persona cuando ingresa a prisión es la libertad. Y cuando se solicita que se cumplan con estos mínimos derechos de alimentación, servicio a la salud, un espacio digno, son derechos, no privilegios. Y por tanto así están vistas en estas reglas Mandela. Y bueno, se extendió hasta el 18 de julio y se hizo el Día de Mandela, Día Internacional del Recluso y por supuesto conmemoramos ay, que se me fue la palabra. Bueno, tenemos derecho a este día recordar otro legado, no un legado de Mandela, pero sí algo que nos trae a él y lo que sirvió a él, que a pesar de estar 27 años en prisión, no guardó su odio. Al contrario, ese odio fue transformándose en una manera de amar, en una manera de hacer mejor las cosas y de verdad que un tipo extraordinario, ¿no? Eh, Porque realmente lo que quiso fue unir a su país y evitar que siguieran con las mismas cosas que lo llevaron a él a prisión en sus inicios, que fue esa revolución sangrienta y muy violenta, ¿no? Entonces, bueno, las reglas Mandela son 122 reglas que aquí mis niñas María Ángel Rincón y Karen Varela teníamos también a Roxana y a Ana Matilde, pero lamentablemente sus conexiones a internet no permitieron que nos acompañaran, pero ellas van a dar todo un esbozo de lo que son las reglas y luego yo termino con la situación venezolana y su comparación con las reglas. Un abrazo a todos, gracias. Sigan con María Ángel. Y bueno, muchísimas gracias, señora Carolina. Acá, bueno, para iniciar, creo que es importante decirles que, bueno, el Observatorio Venezolano de Prisiones por años ha conmemorado el Día Internacional de Nelson Mandela con la finalidad de, pues, rendir homenaje a la memoria de este líder social de los derechos civiles de Sudáfrica. Entonces, yo les voy a dar un pequeño recuento
explicándoles quién es Mandela y hablando un poco de este tema de las reglas Mandela y cómo fue pues su revisión por la Asamblea General de la ONU. Entonces, para comenzar, les digo que Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión por motivos políticos. Específicamente fue acusado por conspiración para derrocar el gobierno y en general por impulsar movimientos políticos de segregación racial. Él estuvo preso bajo el número 46664, fue encarcelado inicialmente en la prisión de máxima seguridad de Robben Island, donde fue víctima de torturas y malos tratos implementados en dicha prisión. Fue sometido a trabajos forzados y se le llegó a prohibir las visitas. Y incluso él era un hombre que le encantaban los libros, le encantaba la lectura y fue sometido incluso a la prohibición de tener acceso a este material. Inclusive en muchas oportunidades fue víctima de violencia física por funcionarios de esta prisión por mantener pues este tema de pensamiento contrario a lo que en ese momento mandaba de forma política. Su legado indudablemente ha marcado un precedente en lo que es la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la democracia. Se ha convertido en una de las personas más influyentes del siglo XX. Nelson Mandela fue una figura de lucha contra el apartheid e incluso contribuyó directamente contra su fin en el año 1991. 2 años después, es decir, en el año 1993, contribuyó directamente a su fin y recibió el Premio Nobel de la Paz por su arduo compromiso indudablemente en la defensa y promoción de los derechos humanos. Seguidamente fue electo presidente de su país, dejando un impacto positivo en lo que fue la reconciliación de la sociedad. En este sentido y ante este muy breve resumen, es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución aprobada el 17 de diciembre de 2015, designó la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela cada 18 de julio, con la finalidad de que año tras año se honrara su legado como líder social. Aunado a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dispuso que este Día de Nelson Mandela sirviese como de marco para promover y divulgar la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, considerando además que la rehabilitación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas Nelson Mandela, deben servir para promover el trato humano de las personas en prisión, procurar condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilizar su rol y reinserción a la sociedad. Asimismo, como, y esta parte es muy importante, enaltecer la labor del servicio social del personal penitenciario, es decir, cómo las personas o los funcionarios que trabajan en prisión pueden pues adecuarse este trato que dan para pues contribuir en la reinserción social de la persona privada de libertad. En consecuencia y en consideración con esta disposición de la ONU, el Observatorio Venezolano de Prisiones desde su creación ha dedicado estos espacios especiales en esta fecha para reafirmar el compromiso de la organización y de cada uno de sus integrantes en la defensa y promoción pues, de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aprovechando además esta oportunidad para dignificar el trato que se le debe dar a la población penal y además de reflejar como un breve paneo entre lo que se enfrenta, pues lo que se enfrenta en prisión, entre la realidad que hay tras las rejas y los estándares mínimos recomendados por las reglas Mandela. En este sentido, aprovecho la oportunidad para hacer mención que tanto el día de hoy como en el transcurso de la semana, nuestro equipo de coordinadores a lo largo del país, Apure, Bolívar, Carabobo, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy y Zulia estarán realizando diferentes actividades en sus estados para ahorrar el legado de Nelson Mandela y contribuyendo además pues, en la aplicación de estas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Iniciamos entonces afirmando que las reglas Nelson Mandela están conformadas por un total de 122 normas con el objetivo principal de plantear los principios y prácticas considerados como idóneos para el tratamiento tanto de las personas en prisión como de la administración penitenciaria. Con ello se propone reconsiderar la imagen de las personas privadas de libertad como un integrante más a la sociedad, es decir,
Aquí levantamos esos estigmas sociales, levantamos pues esos tratos que van contrarios a la dignidad humana para impulsar este manejo de prisiones hasta verdaderos centros de reinserción social, donde se logre pues el desarrollo personal de cada uno de los reclusos, o de la población reclusa en general. Las reglas Mandela, tal y como lo dijo la doctora Carolina, no son totalmente nuevas, sino que es una versión actualizada pues de las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, impulsada en el año 1955. En este sentido, el grupo de expertos de la ONU decidió revisar específicamente 8 áreas sustanciales de ese documento, con la finalidad de que esas reglas contuviesen en el año 2015 y hasta la fecha, pues los avances en la ciencia penal y los derechos humanos, que claramente pues hay una brecha entre el 1955 y 2015. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de ello, adoptó esta revisión y el grupo de expertos recomendó que las reglas llevaran el nombre de Nelson Mandela en homenaje al legado pues, del difunto presidente de Sudáfrica. Si bien estas reglas no poseen un carácter vinculante para los estados, sí pretenden brindar unas recomendaciones, o mejor dicho, unos parámetros internacionales que deberían guiar toda aplicación de políticas penitenciarias en cualquier país del mundo. Asimismo, pues alimenta a los estados a su aplicación a través de las buenas prácticas, humanizando el trato brindado en prisión, excluyendo claramente pues todo lo que tenga que ver con posibles actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos. Adicionalmente, y como veremos más adelante, las reglas plantean la importancia de tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas en prisión, entiéndase alimentación, salud y muchas más en general, tal y como lo explicará mi compañera más adelante. Esta responsabilidad es inherente a los estados. Tanto, ¿por qué? Porque, bueno, hay un vínculo especial que es la posición de garante de los estados, que deben cumplir con los derechos humanos y con las condiciones mínimas de reclusión que se le debe brindar a la población reclusa. En este sentido, estas reglas lo que hacen es excluir pues toda sanción impuesta que vaya contraria a los derechos humanos, cualquier comportamiento que vaya contrario a un tratamiento digno, y hace además, reduce pues las diferencias que puede haber entre la vida en prisión y la vida en libertad, sin necesidad de excluir pues la responsabilidad o la sanción impuesta por el delito cometido por la persona pues privada de libertad. Entonces, a la vez es importante mencionar que estas reglas, y ya como adentrándonos un poco en un enfoque regional, son vistas de forma interpretativa por estándares mínimos que deben existir en sistemas penitenciarios latinoamericanos. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto es un punto pues, fundamental que nos brinda una noción base incluso para nuestro sistema latinoamericano, incluyendo en este caso claramente a nuestro país Venezuela. Ahora bien, las reglas Mandela las podemos dividir en 4 momentos específicos ocurridos en el año 1955, 2011 y en el año 2015. Podemos decir que en el año 1955 entonces, como lo hemos dicho anteriormente, fue adoptado bajo el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En este momento había un total de 95 reglas que se recogieron entonces estos parámetros mínimos y universales para la gestión de centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Este paso fue un paso fundamental y referente pues, en el desarrollo de las leyes y de políticas en todo lo que tiene que ver en los sistemas penitenciarios de los Estados miembros de la ONU. 56 años después, es decir, en el año 2011, surge el Grupo Intergubernamental de los Expertos de Composición Abierta, constituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este grupo surge con la finalidad de examinar y pues, revisar eventualmente las reglas mínimas. En este grupo es importante mencionar que formaron parte de organizaciones de la sociedad civil y órganos pertenecientes a las Naciones Unidas fueron invitados para contribuir en este proceso, tanto como
en este punto también es importante añadir que como custodios de las reglas mínimas, la Oficina de las Naciones estuvo presente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien acompañó de cerca el proceso para actuar conjuntamente con su secretaría. Seguidamente, en el año 2015, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en la cuarta reunión celebrada con el grupo de expertos, consensuó que todas las reglas estarían sometidas a revisión, o sea, todo el conjunto de reglas estarían sometidas a revisión, y es entonces cuando en mayo del 2015 la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal aprobó que esto si fuese revisada y las remite al Consejo Económico y Social para su aprobación. Posteriormente es cuando la Asamblea General o sea, dice que sí se adaptarán, y en el año 2015, en el mismo año, el 17 de diciembre, la Asamblea General adoptó entonces las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, extendiéndola entonces a 122 reglas, y con unos principios que han sido bases y fundamentales, pues, para lo que tiene que ver con la población reclusa en general. Además de ello, el grupo de expertos recomendó que las reglas que fueron revisadas fuesen además llamadas reglas Nelson Mandela. Entonces, teniendo en cuenta pues estos avances en las ciencias penales, así como en los derechos humanos, 60 años después, si tomamos como punto de partida 1955 y 2015, entonces nos podemos dar cuenta que fueron consideradas necesidades y realidades que debían ser ajustadas pues a este trato humano y adecuado con un enfoque basado en derechos humanos para las personas en prisión. Ahora bien, mi compañera Karen les va a mencionar todo lo que tiene que ver con los principios fundamentales contenidos en estas reglas Mandela. Adelante, Karen. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, María Ángel. Bueno, nada, yo les voy a compartir una breve presentación que tenemos por aquí. Denme, por favor, un minutico. ¿Se logra ver? Sí. Ok, déjame colocarla. Listo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este 7º aniversario de las reglas Mandela. Yo les voy a comentar un poco sobre los dos primeros elementos que ofrece este instrumento normativo, que vendrían siendo las observaciones preliminares, y posteriormente hablaremos de los principios fundamentales que sirven como instrumentos, digamos, de interpretación o de análisis para el resto de conjunto normativo, de conjunto de reglas que posee estas reglas Nelson Mandela, y que a su vez sirven para evaluar cómo es el sistema penitenciario, cómo es el régimen penitenciario de cada país, a ver si están de acuerdo o no con el enfoque humanista que se pretende dar con esta nueva ciencia penitenciaria, este nuevo sistema penal, que, como explicó María Ángel, se dio en todo este proceso de análisis y de revisión de las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Entonces, hablando de las observaciones preliminares, son un conjunto de 4 observaciones que contiene, antes de hablar propiamente de las reglas, y que ellas ofrecen una serie de ideas que tienen que ver sobre el tratamiento, o más bien cómo se pretende dar, cuál es la intención de dar esta aplicación de este conjunto de 122 normas. La primera idea que se describe o que se ofrece es que, como se ha señalado, estas 122 normas sirven como lineamientos, como principios, como base o como norte para las naciones al momento de, digamos, aplicar políticas penitenciarias, al momento de renovar su legislación penitenciaria, que deberían adecuarse a ellas. Bien, no se trata de ninguna forma de una descripción detallada y específica de un modelo penitenciario perfecto y único, sino una base de cómo debería darse el tratamiento de la población penitenciaria y, por lo tanto, en consecuencia, cómo debería ser un adecuado sistema penitenciario. La segunda idea que queremos resaltar es que ciertamente, o sea, se reconoce que en algunos países pueden haber impedimentos de índole geográficas, sociales, económicas e incluso jurídicas, que pudieran servir como traba al momento de aplicar este conjunto normativo. Sin embargo, también se reconoce que, como estas reglas son las condiciones mínimas que se deben garantizar a la población reclusa para que se respete sus derechos humanos y por lo tanto se garantice su integridad física, moral y psíquica,
pues es necesario que los países encaminen un esfuerzo para levantar estas trabas y de la manera más breve posible poder integrar de manera eficaz el conjunto normativo del que estamos hablando, las 122 normas, reglas de las reglas Mandela. La tercera idea a la que queremos acotar es que se entiende que la normativa penitenciaria puede ir evolucionando constantemente. Está muy relacionada con el primer punto, y es que no se habla de un modelo penitenciario único y perfecto, sino que en todo caso pueden aplicarse normas y modelos penitenciarios bien que no se encuentren previstos en las reglas Mandela. Entonces, ¿qué es lo que se nos indica también? Que al momento de intentar practicar nuestras políticas penitenciarias es necesario evaluar si van o no acorde con el propósito de las reglas Mandela. ¿Cuál sería el propósito? Que lo veremos más adelante en uno de los principios fundamentales. Bueno, el propósito es la reinserción del penado en la sociedad, su reinserción eficaz. Y un cuarto punto que no está en esta lámina, pero también es importante señalar, que se ofrecen estas observaciones preliminares, y es el hecho de que las reglas Mandela están estructuradas en dos partes. La primera parte de aplicación general y la segunda parte de aplicación por categorías. Esta primera parte se nos indica que puede ser aplicada también, por ejemplo, a los centros de detención de menores de edad. Sin embargo, resaltan que este tipo de administración penitenciaria no es el enfoque o no es la finalidad de las reglas Mandela. Para eso pueden haber otro tipo de instrumentos normativos, como lo sería, por ejemplo, la regla de La Habana. Ahora bien, hablando propiamente de los principios fundamentales, hallamos que estos se encuentran contenidos en las cinco primeras reglas de este instrumento normativo. La primera regla está relacionada con el principio o el derecho a la dignidad humana. Se reconoce que la dignidad humana tiene que ser la base fundamental del trato penitenciario que se dará a todas las personas que participan en este universo penitenciario. Es decir, en primer lugar, por supuesto, a la población reclusa, al interno, pero también se tiene que tratar con la misma dignidad y con los mismos valores que se merecen a, por ejemplo, las personas que van de visita a las cárceles, a las prisiones, que tienen a personas, seres queridos, privados de libertad. También es un trato digno que se le debe dar a cualquier visitante. No tiene que ser, por ejemplo, solo familiares. A los abogados también se le debe tratar con la misma dignidad. A, por ejemplo, representantes diplomáticos, en caso de personas que se encuentren privadas de libertad, que sean extranjeras. O sea, es una gama bastante amplia, ¿no? Hablamos entonces en total de una población penitenciaria no solo de reclusos, sino visitantes y autoridades. También en este principio se reconoce la prohibición absoluta de cualquier acto que pueda constituir en una tortura, un acto cruel, inhumano o degradante, y la obligación que se tiene de preservar la integridad física y moral de las personas que participan en este universo penitenciario, como les comentaba, no solo la población reclusa. El segundo principio se encuentra en la segunda regla y tiene que ver con la no discriminación e imparcialidad en la aplicación de estas 122 reglas. Bien sabemos que la no discriminación tiene que ver con que no se puede tener en consideración aspectos de género, sexo, raza, nacionalidad o creencias religiosas al momento de aplicar estas reglas. Sin embargo, en el párrafo 2 de la regla número 2 se indica que la administración penitenciaria puede tener en consideración aquellas necesidades individuales que devengan como una consecuencia de estar inmiscuido o de estar presente en una categoría de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, podrían ser un menor de edad, las mujeres, las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ, etcétera, etcétera. Es también lo que conocemos como un aspecto de discriminación positiva, donde tratamos de conseguir una igualdad sustancial, ¿no? O más bien una equidad. No se trata de aplicar las reglas sin consideración a los aspectos especiales o de vulnerabilidad especial que recaigan en cada persona. La regla número 3 contiene el principio de menor lesividad. Para entender este principio, primero tenemos que aclarar que ciertamente la privativa de libertad implica una aflicción para la persona que se encuentra sometido a este castigo. La aflicción de, primero, estar aislado del mundo exterior, estar alejado de sus seres queridos, y también la aflicción que lleva a la reducción o disminución de su capacidad de valerse por sí mismo, la autodeterminación. Entonces digamos que este es el castigo o la aflicción que reconoce la pena de la privativa de libertad. Por lo tanto, la administración penitenciaria, al momento de elegir cualquier medida o cualquier política que pretenda aplicar al régimen penitenciario, tiene que elegir la medida menos lesiva. Ya basta con, o sea, ya es suficiente con el daño que se infringe al momento de una persona estar privada de libertad, por lo que les acabo de comentar. Entonces no debe buscarse de alguna manera tratar de castigar adicionalmente a la población reclusa. La cuarta regla tiene que ver con el principio de reinserción social. Este se entiende que es como la finalidad última o el propósito final del trabajo penitenciario.
darle un trato humano a la población reclusa a fin de que una vez cuando sea puesta en libertad, que es la idea por supuesto, sea puesta en libertad, pueda reintegrarse en su comunidad de manera satisfactoria y por lo tanto no se reincida en el delito. Para ello se indica que la administración penitenciaria tiene que promover o debería promover actividades que desarrollen habilidades a la población reclusa y que le permitan ser utilizadas una vez puestos en libertad. En este sentido serían, por ejemplo, actividades laborales, profesionales, académicas, de deporte, etcétera, etcétera. Y por último, en la regla número 5, encontramos lo que vendría siendo el principio de normalidad, que está muy relacionado con estos dos principios que estamos comentando, ¿no? Porque el principio de normalidad lo que implica es que la población reclusa que hace su vida en prisión tiene que tratarse de que sus condiciones sean lo más asimilables a la vida en libertad. Esto, por supuesto, tiene que ser algo gradual y en la medida de lo posible, pero hay que recordar una vez más que la finalidad es que la persona sea puesta en libertad y, por lo tanto, pueda reintegrarse en la sociedad una vez más de manera eficaz y de manera válida, ¿no? Entonces, una de las maneras que ofrecen las reglas Mandela, o que se tiene que interpretar todos los principios y normativas que contienen, es que la administración penitenciaria debería intentar gradualmente que las condiciones de reclusión sean lo más asimilables a cómo será su vida en libertad una vez sea cumplida su condena. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar, no sé si la doctora Carolina quiere comentar, perdón, se me adelantó, sobre la realidad penitenciaria en Venezuela, o sea, cómo se ha venido dando y cómo se relaciona con las reglas Mandela. Como todos los que estamos aquí en este foro, vemos que lamentablemente estas reglas Mandela, o lo que son las reglas mínimas de tratamiento del recluso, lamentablemente no se cumplen en Venezuela. Nuestro sistema penitenciario no cumple con esto. Desde el momento de que nuestros centros penitenciarios son depósitos de personas, y aparte de eso, o sea, las condiciones de higiene, las condiciones de nuestras infraestructuras son precarias. Aparte de eso, aparte de lo que es la infraestructura penitenciaria, tenemos un problema grave con la alimentación. La alimentación, no sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos que existen las partidas presupuestarias para la dotación de alimentos a los centros penitenciarios, pero no sabemos qué pasa con la alimentación que no llega a los presos. También habría que ver que estas reglas Mandela, como dijimos, son para las personas que cuentan con sentencia definitivamente firme de una privativa de libertad. Mas, sin embargo, cuando tenemos procesados que tienen más allá de lo que es el tiempo estipulado, que serían 2 años, que sería como el máximo lapso, que me disculpen si me equivoco, pero creo que el máximo lapso para que una persona esté en proceso penal son 2 años. Por favor, los penalistas que están en este grupo, corríjanme si no es así, y háganlo ahorita, porque Lluvia Vargas, Centro de Formación de Menores Extranjeros, me gustaría obtener el material. Como no, las reglas Mandela están en nuestra página web, le invitamos a revisarla, a www.oveprisiones.com. Sin embargo, bueno, entonces no encontramos con la infraestructura y de paso tenemos un problema también de corrupción con respecto a la formación del personal en el servicio penitenciario. Una cosa de lo que es importante y que es la base fundamental para la mejoría o para la modernización del servicio penitenciario es la formación del personal. Tienen que tener entendido que las personas que van a trabajar con los presos no pueden ser ni policías ni militares, ni pueden haber provenido de esos cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque están formados para la represión, para la seguridad ciudadana. No están formados para trabajar con personas privadas de libertad.
en el entendido que una persona que entra a prisión es porque cometió un delito. Y cuando cometes un delito, algo está pasando, entonces tiene que haber personas formadas para trabajar, para ubicar esta persona, para saber qué pasó, para darle las herramientas para que cumpla con la finalidad de la pena. ¿Y cuál es la finalidad de la pena? La reinserción como un factor positivo a la sociedad. Que esa persona no solamente se reinserte, sino que sea una persona que sea un factor positivo, que cambie, que dé herramientas, que a la juventud que viene, pues también le pueda dar herramientas y pueda servirnos un ejemplo para la sociedad. Lamentablemente, lo que estamos creando son personas resentidas, con odio. ¿Por qué? Porque las estamos tratando mal. Y cuando se trata mal a las personas, realmente lo que se está creando es un resentimiento, un odio. Porque independientemente, en el caso de Mandela, estuvo 27 años preso, estuvo sometido a trabajo forzado, pero no faltó la alimentación. Se enfermó de tuberculosis, como todos los presos, pero salió. Este, entonces, pero estaba confinado en un sitio de 2x2 muy pequeño para él. No faltó ni la alimentación ni una vestimenta adecuada. Cuestión que nos las dijeron en la misma situación Embajada de Sudáfrica en Venezuela. Y que si querían, que si los presos este, eh, surafricanos no deberían ser tratados así. Porque en Sudáfrica los presos no son tratados como son tratados en Venezuela. Que no tienen acceso a alimentación, que no tienen acceso a servicios médicos, que no tienen acceso a los alimentos. Porque no se sabe cómo no tienen acceso a alimentos ni a agua potable. Eso es una obligación del Estado y todas las personas que están cautivas están bajo la responsabilidad del Estado. Y es el Estado el responsable de su salud, de su integridad y su dignidad. Porque las personas tienen que ser tratadas como personas, dignamente. El delito quedó juzgado por el tribunal. Cuando están en la cárcel, vamos a empezar a trabajar con esa persona. Vamos a darle las herramientas. Vamos a darle y hacer de él una persona diferente a la que entró. No tener universidades del delito, no tener a planes dirigiendo nuestro sistema penitenciario. Eso realmente de verdad que sale de todas las reglas y, y es darle poder a personas que no tienen esa responsabilidad. Es responsabilidad del Estado, por siempre ha sido así. Es una de las, como sociedad, como formar la sociedad es así. Entonces, las cárceles venezolanas no es posible que en el año 2021 murieron 126 personas en nuestras cárceles. 90 murieron por desnutrición y tuberculosis. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido que una persona muera de tuberculosis en prisiones? Si es una enfermedad típica de los centros penitenciarios, lo mínimo que debo saber como autoridad es que tengo que estar preparado para hacer las pruebas y para el tratamiento, porque es mi obligación y eso lo dicen los estándares nacionales, internacionales, todo lo dice. Esto no es de ahorita, esto tiene más de 100 años desde que fue descubierta la tuberculosis, que en los centros hospitalarios y en las cárceles son focos de la tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Los tratamientos. Y evidentemente que toda persona que va ingresando a un centro penitenciario pues tiene que tenerse la prueba de esputo y debo tener el tratamiento en caso de que esté contagiado. Tenerlo aislado del resto de la población y mantener todo el tiempo un kit y todo lo necesario para que esta enfermedad no cause estragos a la población. Y la desnutrición, bueno, evidentemente, como dije al principio, no sabemos qué es lo que está pasando. Dejaron la alimentación en los hombros de los familiares y realmente todas las personas que están presas en nuestro país son pobres. Y a los pobres les cuesta mucho hacer doble mercado, porque tienen que hacer el mercado para el ser querido que tienen en prisión, más el mercadito para su casa. Entonces,
Es realmente una situación muy dolorosa para el familiar, no solamente tener que llevar los alimentos, llevar los tratamientos, llevar las medicinas, llevar agua potable. Y aparte de eso, otra discriminación que no dejan entrar a los hombres, sino solo mujeres, y son las mujeres las que tienen que cargar la comida, el agua, la ropa, traerse la ropa, lavarse. Y adentro la situación, bueno, con un 5 litros de agua, entonces debo tomarla, debo asearme, debo preparar comida y hacer todo bueno, el agua es necesaria para vivir. Entonces, lamentablemente, esa es la terrible situación de las cárceles venezolanas. Ya estamos hablando de cosas básicas, de elementos esenciales para vivir, como es el agua y el alimento. Y inconcebible que se haya muerto el 70% en el año 2021 por desnutrición y tuberculosis. Y que desde 1999 hasta el 2021 han muerto en prisión 7.792 personas. Y realmente, desde el 2018 hasta el 2021, el porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superó a las muertes por violencia. Otro principio, en la cárcel no tiene por qué morirse nadie, porque la cárcel está bajo la responsabilidad y custodia del Estado. Entonces, no debe morir nadie. Es algo que no se puede permitir. Entonces, realmente los invitamos a que reflexionemos sobre lo que es nuestro sistema penitenciario, revisemos las reglas Mandela. La regla Mandela realmente fue un cambio de paradigma. Fue un cambio que vino en todo lo que es el derecho penitenciario y el penitenciarismo en sí. Y cada una, lo interesante también de estas reglas Mandela es que debemos adaptarlas a nuestra geografía, a nuestro clima. No es lo mismo una cárcel en Siberia con estos fríos o en países que tienen 4 estaciones a un país tropical como el nuestro, donde hay humedad, calor. O sea, las condiciones tienen que ser diferentes, las infraestructuras tienen que ser diferentes, pero el derecho es el mismo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, aquí estamos abiertos a ello. Muchas gracias a la señora del Ministerio Penitenciario que está aquí, eso nos complace porque eso nos dice que es importante las reglas Mandela para todos y que lo que nosotros queremos es coadyuvar a la mejoría del servicio penitenciario. ¿Alguna pregunta? Saúl. Tiene la mano levantada, le permito el... ¿Sí? Okay. Hola, Saúl. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera saber si ustedes tienen alguna oficina aquí en qué parte del territorio venezolano, donde se puedan llevar planteamientos los familiares, asesoría jurídica, legal, Sí. para lograr algunos objetivos, pues, ¿verdad? Y bueno, desde hace muchos años, desde que tenemos conocimiento, siempre los gobernantes han entrado a las cárceles y van y siempre ven el cementerio de cadáveres allí, pero eso no es desde ahorita, eso es desde hace muchos años. Y toda la desidia, bueno, se paga una condena, pero lo importante es la reinserción. Nosotros tenemos una organización que ha introducido ante el Estado venezolano, por ejemplo, una reinserción de los privados de libertad a través en conjunto con el ICLAN y otras organizaciones del Estado venezolano, donde se pueda permitir que los privados de libertad puedan accesar a las adyacencias del lago de Maracaibo para limpiar el lago hasta que todos lo logremos. Entonces quisiéramos hacer eso, pero necesitamos una asesoría técnica, legal, y no sé si ustedes pueden ayudarnos con eso. Ya nosotros se hizo la introducción de la petición ante el gobierno nacional
pero necesitamos la ayuda y veo que ustedes tienen mucha técnica, tienen demasiada información muy buena. Toda información es buena y positiva, pero quisiéramos lograr ese objetivo de la reinserción. Aquí han venido, por ejemplo, barcos trayendo bibliotecas donde venden libros y se ha podido lograr, gracias a Dios se pudo lograr una vez, por lo menos uno es uno, como dice un amigo por ahí, si tan siquiera uno de estos hombres llega al objetivo que nuestro norte es Cristo Jesús, entonces lo hemos logrado el objetivo. Y se pudo sacar a un privado de libertad hasta este barco, el barco Logo, y se pudo compartir allí con estos hombres. Entonces hay sitios donde se pueden hacer estas cosas, en la iglesia evangélica, la iglesia católica, se hacen visitas a las prisiones, pero necesitamos la asesoría técnica legal. Entonces no sé dónde podríamos nosotros recurrir para que ustedes nos ayuden con esos planteamientos de reinserción social. Dígame. Entiendo que eres del estado Zulia, más o menos cuando hablaste del lago. Sí, correcto. Sí, en Maracaibo. Ok, bueno, nuestras oficinas están en Caracas. Sin embargo, debo aclararte que nosotros somos una ONG. Realmente, para que una persona que está privada de libertad cumpliendo una pena pudiera obtener un beneficio como un trabajo, tiene que hacerlo a través del Tribunal de Ejecución y tiene que dirigirse también al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Sí, correcto. Eso es lo que porque nosotros no, eso no está bajo nosotros no tenemos poder para eso, ni lo queremos tener. No es eso. Yo lo que estoy pidiendo es una asesoría. Y los jueces de ejecución, que son los que cumplen la pena. Pero ustedes tienen un problema en el Zulia, que ustedes no tienen cárcel, porque la cárcel nacional de Maracaibo fue cerrada. Y no, tenemos dos en el Zulia, tenemos en la cárcel de Maracaibo, en la cárcel de Maracaibo está funcionando la Winnie Mandela, ¿verdad? Y está funcionando también lo que era el antiguo retén el Marite, allí funciona Delgado, algo así. Entonces son dos cárceles del sistema penitenciario con el régimen. Allí bueno, pero es que tengo entendido que la Winnie Mandela es para personas extranjeras. Sí, correcto, para personas extranjeras. Entonces, y el Marite no es una cárcel. Fue concebida como un retén para permanencias para cortas permanencias. Cuando estamos pero ahora es una cárcel donde hay solamente privados de libertad con penados ya. Francisco Delgado se llama. Sí, yo sé, pero es que no es una cárcel. Una cárcel es otra cosa. Las instalaciones del retén El Marite no son adecuadas para el cumplimiento de una pena. ¿Por qué? Porque se supone que cuando estoy cumpliendo la pena, yo debo tener talleres para el trabajo, debo tener sitios para el estudio, debo tener... Para la reinserción. Debo tener espacios para el deporte, y eso no lo cumple el retén del Marite. El retén del Marite fue son instalaciones para procesados y realmente tienen que ser tratados así. Correcto. Lamentablemente, en el Zulia es uno de los estados que sufrió la mayor corrupción en vista de que ahí se iba a construir la cárcel de Maruanta. Pues déjeme decirte que pusieron una piedra y la piedra costó $200,000. Sí. Y no hay nada. Entonces está cerrada la cárcel, nada más está funcionando lo que era el anexo femenino de la cárcel nacional de Maracaibo, que es la Winnie Mandela, y que tampoco tienen, tiene una infraestructura mínima. El Zulia no tiene una cárcel con las instalaciones adecuadas para que haya cumplimiento de la pena y se pueda reinsertar a una persona. Entonces, lamentablemente eso es culpa del gobierno nacional, que no sabemos, cierran las cárceles y no hay refacción, no se están haciendo las obras de vida, ni tampoco se cumple, ni tampoco se una infraestructura nueva. No es que nosotros estemos abogando porque se creen más cárceles, la idea es que no hubiera cárceles porque toda la gente, nadie cometería delito. Pero lamentablemente la vida no es así. La vida nos lleva a que hay personas que transgreden las leyes y por tanto tienen que cumplir su pena ante la sociedad, que es mantenerse encarcelados, pero en sitios adecuados y donde se respeten los derechos y su dignidad como persona.
para que esa persona salga con Bueno, las por eso le estoy, herramientas. por eso. Entonces usted tiene que acudir, primero, bueno, buscar cuál es el programa que tiene en el estado suyo para la reinserción, que eso lo tiene que tener el Ministerio de Servicios Penitenciarios junto con el juez de ejecución, porque cada persona que está, cumpliendo pena tiene un programa individual que debe cumplir. No son programas generales, sino es un programa por cada preso condenado de tener un programa para su reinserción, porque unas personas cuentan con unas herramientas, otras personas necesitan otras, por eso es que son programas individualizados. Y eso lo tiene que hacer así el Ministerio de Servicios Penitenciarios para que le rinda cuenta al juez de ejecución para cómo y todo lo que son los exámenes y todas estas personas puedan cumplir y llegar a tener un beneficio. Entonces, yo lo que le Bueno, pero recomiendo es que el señor Skull por eso, se dirija a las oficinas del Ministerio Penitenciario o aquí está una persona que está aquí acompañándonos. Entonces, hable con ella y tal vez puedan montar un programa de servicios de trabajo en el estado Zulia. Eso sería una maravilla. Buenísimo. Pero siempre y bueno, cuando... me hubiese gustado la asesoría de parte de ustedes. Yo pensaba que Bueno, pero íbamos a ya la poder está tener. teniendo, ya se la estoy dando. Lo que importante es que también que cada juez de ejecución de aquellas personas que sean electas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y su equipo multidisciplinario que cumplan con el perfil para que esas personas pudieran ejecutar un trabajo extramuro, tienen que contar con la autorización del juez de ejecución para que sea una medida de alternativa de cumplimiento de pena y que a su vez le sirve de redención de la pena para que esa persona pueda cumplir un trabajo extramuro. Pero tiene que ser un trabajo concordado entre el Ministerio de Servicios Penitenciarios junto el juez de ejecución. Entonces, yo lo que le recomiendo es acérquese a las autoridades, lleve ese programa, porque cuando las personas tienen un programa de trabajo, tanto para los penitenciarios intramuros, como también puede ser un trabajo post-penitenciario, que eso también se necesita. Muchas personas salen de las prisiones con estigmas y no hay un trabajo post-penitenciario. Entonces nadie le quiere dar un trabajo a una persona que estuvo presa. Eso también pasa. Entonces, eso también pudieran ser programas postpenitenciarios que usted pudiera presentar a las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios allá en el ¿Y Zulia. ustedes tampoco tienen ese tipo de trabajo, de capacitación? ¿No tienen? Nosotros hacemos acompañamiento acompañamiento y asesoría. Es lo único que nosotros hacemos. Nosotros no vemos ni casos individuales. Quisiéramos tener un trabajo postpenitenciario. Lamentablemente, las autoridades del servicio del Ministerio de Servicios Penitenciarios no nos permiten ni la entrada ni que nos acerquemos a ningún centro penitenciario porque no lo permiten. Entonces, se nos dificulta. Bueno, de todas maneras, si nos puede hacer llegar, ustedes tienen nuestro correo, ¿verdad? Saúl González es para ver si podemos nosotros seguir enlazando pues, actividades. Visite nuestra página, ahí están nuestros teléfonos, están nuestros correos y con mucho gusto los vamos a atender. Sí, porque si nos vamos para la familia, sería un tremendo trabajo con las madres, con los padres, con los hijos, con los familiares. O sea, no podemos entrar solamente, si no entramos por los privados de libertad, podemos entrar por la familia, podemos entrar por la viejita que es la que lleva un bulto de comida donde los dejan entrar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ellos reciban la asesoría de un centro de retención donde tienen 2 años, 6 años, 7 años, que ellos puedan lograr llegar a pasar su condena en un sitio acorde? Que no los hay, pero ya ellos quieren ser penados, ¿me entiendes? Entonces salir de ese calabozo, llegar a otro calabozo con otra mentalidad y luchar en ese lugar para Dios mediante. La misericordia de Dios es tan extensa que abarca hasta el observatorio, abarca las iglesias evangélicas, abarca las iglesias católicas, nos abarca todo porque Dios es amor y Dios no quiere que nadie se pierda a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres.
Así es. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar con los familiares, tampoco, bendito sea Dios. Déjenos su teléfono y su correo y nosotros haremos contacto con usted. Una persona de nuestro equipo hará contacto con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Muy Me lo atenta. tienen que dejar ahí en el chat, Yo ¿ok? entiendo su lucha, ¿vio? La entiendo perfectamente. Dios la Gracias, bendiga. señor Saúl. Amén. Gracias, gracias. Bueno, con esto, creo que ya dejamos claro, no sé si hay alguna otra pregunta, en el chat es información sobre nuestra página web, nuestras redes sociales y el correo OVP Denuncias. Ahí los ponemos a su disposición para las personas que bien quieran hacer contacto con nosotros y con nuestro equipo, pues estamos listos. Un abrazo y dejo con ustedes a María Ángel y a Carmen. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro y para cerrar, pues yo creo que es indispensable cerrar con la frase que hemos mantenido en el observatorio por muchos años, que es la de Nelson Mandela, que no puede juzgarse una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por cómo trata a sus ciudadanos más dispensados, o en este caso, que bueno, más o menos lo que dice exactamente es tal y como está acá. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no puede juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Sin más que añadir, creo que podemos finalizar este foro el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y desde nuestra organización seguiremos manteniendo y llevando el legado pues, de Nelson Mandela y promoviendo pues la defensa de los derechos humanos y las reglas Mandela en cada una de las cárceles del país. Muchísimas gracias y bueno, feliz tarde. Karen, ¿quieres decir algo? Discúlpame. No, María Ángel, gracias. Gracias a todos por asistir y bueno, feliz tarde para todos. Feliz tarde.